Perfecto. Voy a bajar un poquitito y después ya lo voy a subir. Bueno. Debo decir que es la primera vez, no, la segunda vez que voy a dar una charla presencial, porque mi vida desde mi despertar en el 2020 fue todo online. Bueno, y me encanta porque se siente la apertura, se siente el entusiasmo, ¿no? De decir, a ver qué me voy a llevar para mi propio camino. Así que primero que nada, muchísimas gracias por cederme este tiempo que es tan valioso. Me llamo Valentina Martilotti. Hasta hace unos meses me presentaba primero como ingeniera, porque todavía estaba muy prendida a quien había sido por 43 años. De ahí me empecé a presentar como coach, porque era como que algo que también todavía estaba aceptado. Acá hay... bueno, no sé si vas a preferir con el bebé ahí atrás. Y ahora ya asumí totalmente quién soy y me presento como sanadora emocional o energética, porque es realmente por donde llego más a las personas. No voy a hablar mucho de mí, porque me gustaría mucho también poderlos escuchar a ustedes y que esto sea no solo de una dirección, sino dar como apertura, ¿no? a que me compartan sus experiencias, dónde están, por qué han llegado acá, cómo creen que va a seguir su propio proceso. Pero bueno, les doy un poquito de contexto para que sepan quién las va a estar aburriendo las próximas 2 horas. Yo no sabía lo que era la espiritualidad. Bien, si de algo no me puedo afanar, es de un camino espiritual. En el 2020, a principio del 2020, sí tenía como cosas, ¿no? Que por ejemplo, me preguntaba sobre esto de las vidas pasadas, cuando la gente hablaba de que había conectado con seres queridos que habían desencarnado. Y era como que me llamaba, pero también era como una repulsión, ¿no? O por ejemplo, cuando me hablaban de que si alguien está vidente, y me acuerdo que tenía tanta resistencia que yo le decía a mis amigas, dame la plata, yo te le prendo fuego y es lo mismo. Tarot, olvídense, astrología, menos. Para mí todas esas cosas eran como malas palabras, ¿no? Era como que personas que estaban tan perdidas en sus procesos que se querían prender de lo que fuese para encontrarse, ¿bien? Porque mis creencias eran de que todo se resolvía desde la mente analítica. Bien, yo siempre digo de que para mí la gente que se llamaba intuitiva era gente que para mí no era inteligentemente suficiente para poder tener un proceso analítico y que entonces usaba la excusa de la intuición porque para mí eran vagos mentales. ¿Qué pasó? Cuando empezó mi proceso, cuando fue mi cachetazo espiritual, lo primero que me llegó fue conecta con tu intuición. Yo decía, ¿pero qué es la intuición? Porque claro, para mí era esta cosa de que la gente decía que era intuitiva y que podía percibir cosas, porque en realidad era como que no podía pensar. Bien. Imagínense que elegí ser ingeniera por 43 años, bueno, no 43, 20 años de mi vida. Entonces, yo más que un despertar hablo como de un renacer, una segunda vida en una vida. Bien. Ese proceso en mí empezó a través de la meditación. Entonces, cuando todo el mundo me pregunta, ¿y cómo sigo? Digamos, yo tengo, bueno, doy sesiones de energía en donde conecto a través de la intuición, hago como el rayo X bien emocional de la persona, y de ahí la empiezo a guiar, a soltar, a liberar. Y claro, la pregunta siempre es, ¿y ahora? Y le digo, bueno, para mí siempre lo más importante es empezar, es a meditar. Bien, y ya vamos a extendernos un poquito más de ese tema. Pero bueno, fue un proceso súper intenso de 2 años, en donde me permití bien conectar con videntes, pero obviamente, digamos, había algo adentro
que me decía, por ahí, por ahí, por ahí. Y mi mente lógica decía, no, se están inventando. Entonces me buscaba otra persona que vivía en otro lugar del mundo. Y el mensaje era el mismo, que estaba teniendo un despertar, que tenía que volver a conectar con quien verdaderamente era yo, que tenía que trabajar mucho con mis creencias, bien, y que yo no sé, yo diría, pero ¿qué son mis creencias? Porque para mí era mis verdades, mi realidad, bien, esto es y no lo puedo cambiar. Esa era mi primera creencia. Y entonces ahí me di cuenta, pero algo dentro mío en el corazón, bien, era seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Yo describo, digamos, esos 2 años de mi renacer, de estar con los ojos vendados, avanzar a 1000 por hora, bien, pero sentir, no sé, un batallón atrás mío que me apoyaba, que me guiaba, que me decía, sigue adelante, sigue adelante. No estaban adelante mío, estaban atrás mío, pero dándome fuerza, bien, y eran, digo, yo siempre hablo de ángeles terrenales, de personas que iban apareciendo en mi camino, una de ellas, María Pía, que la soñé, y me animé a llamarla, fuimos compañeras de la primaria, y un día me apareció en un sueño, yo estaba con el tema de que, bueno, estaba preparándome para ser coach, porque necesitaba, dentro de mi vieja identidad, darle un marco de referencia a mi proceso, ¿no? Porque también estaba sabiendo que por ahí continuaba mi vida profesional, que en realidad es toda mi vida ahora. Y claro, yo decía, pero si yo nunca he sido, estaba preparándome para ser coach, digo, pero nunca he sido coacheada. No sé si es el término en castellano, pero... Y esa noche sueño con María Pía. Pero sueño de que ella estaba sentadita como en un pupitre, yo la reconocía, pero yo pasaba y digo, no, no la voy a saludar. Y algo me dice, tenés que saludarla. Entonces es como que yo, bueno, como que me hago la tonta, vuelvo para todo esto, yo estaba sentada como en una galería comercial, o sea, un lugar. Entonces, bueno, volver a pasar y decirle, hola. Y de ahí me desperté. Bueno, y de ahí me puse a buscar en qué andaba María Pía. Y bueno, me enteré y dije, ah, listo. Entonces, claro, han empezado a pasar esas... 20 años que no nos veíamos. No, y además cero contacto, porque además habíamos dejado de ser compañeras en 4º grado, o sea que ni siquiera como que... Bueno, entonces han empezado a pasar como esas magias, que luego me enteré que se llama sincronicidades, cuando uno se abre, digamos, a este proceso. Y dije, bueno, vamos a dejarnos llevar. De ahí lo que me pasaba, digamos, paralelo, bueno, que empezar a permitirme leer muchísimo, inclusive me permití aprender el tarot, me permití aprender de astrología, y hablo mucho del tema me permití, ¿bien? Porque me di cuenta de que yo estaba muy, muy sujeta a lo que me permitían o lo que yo creía que me permitían los demás y mi entorno. Y en realidad eran mis propias creencias, mi propia educación. Bien, y yo había quedado en pausa de lo que había aprendido de niña, de lo que había recibido, de los miedos, de la cultura, y eso lo había seguido trasladando hasta este día. Pero bueno, la meditación me llevaba a sensaciones que nunca en mi vida había sentido antes, la primera vez que yo medité, y que yo digo que siempre fue, digamos, muy impulsado por lo que llamamos mis guías, ¿bien? Tuve una experiencia impresionante bueno, uno de ver solo luz, 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 blanca, 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 sentir así una paz que no la había sentido nunca en mi vida, y sentir que la piel me quedaba chica, que había algo, bien, que era como que... y yo dije, wow, si estoy sintiendo esto por primera vez a los 43 años, ¿cuánto más habrá que yo no sé? Y ese fue, digamos, el mayor impulso. Sí, fue un proceso tan fuerte y tan rápido de que todo mi entorno pensó que me habían lavado el cerebro por una secta, de que me había vuelto loca, de que mis hijas corrían peligro conmigo como madre,
de que iba a tirar todo por la borda y iba inclusive a vender a mis hijas para dedicarme a esta cosa que me tenía que dedicar, que me drogaba, que me tatuó todo el cuerpo, que me había vuelto hippie, lo que quieran. Bien, sí, obviamente fue para mí un proceso bastante duro, pero también iba entendiendo, ¿no?, de que todo eso que se presentaba en mi camino eran mis propias proyecciones todavía de mis propios miedos. Bueno, en ese proceso entendí que eso que yo sentía que la piel me quedaba chica era la energía, bien, que es realmente la base de todo, bien, de que todos somos uno, con todo, en este grupo, este espacio, bien, planeta Tierra, universo, y que toda esa unidad se está expresando, se está manifestando a través de mi propia experiencia. Imagínense también qué bomba cuando yo empecé a decir, yo soy. ¿Quién te crees que sos? ¿Qué soberbia? Bien, porque claro, empecé a romper muchos patrones de creencia culturales, que Dios es este ser barbudo que está afuera señalándonos vos sí, vos no, bien, de que siempre el foco y la atención tiene que estar afuera, porque entonces sos una egoísta. Pero por otro lado, que decía Jesús, amen a su prójimo como a sí mismo. Y entonces yo siempre pregunto, ¿cuánto verdaderamente nos amamos? ¿Y qué ocurre? La gente generalmente se quiebra porque se dan cuenta de que está tanto el foco afuera de que muy poco nos ocupamos de nosotros. Y bueno, y decidí que ese era, bueno, también fue mucho mensajes canalizados. De pronto empezó a aparecer muchísima gente en mi vida y con los mensajes siempre los mismos, ¿no? Que este era mi camino, que este era mi propósito, que este era mi plan álmico, que esto era quien verdaderamente venía a ser yo, que yo ya iba a encontrar el sentido, porque claro, yo me rompía la cabeza diciendo, ¿por qué 43 años de perseguir una carrera en un área tan dura, de haber creado una familia de tal forma, de buscar, digamos, estos sueños? Y después entendí que era porque justamente yo venía a colaborar, a ayudar a otros, no a despertar, pero a entender su proceso. Que entonces, habiendo yo hecho el tránsito del mío, iba entonces a poder ayudar a otras personas a entender su propio tránsito. Yo decía, bueno, pero podría haber elegido unas cositas. Yo siempre digo, de la lista, si te dan 100 opciones para cuando venimos a vivir la experiencia bien de vivir en esta tierra y en este plano, yo elegí 110. Pero bueno, me siento muy plena y muy feliz y digamos, y solo quiero que las otras personas pasen. ¿Qué otra cosa ocurre en el despertar? Que cuando uno conecta con esa plenitud, con esa grandeza, con que wow, me siento lo que no he sentido nunca, en lo que le dicen en inglés el bliss, bien, la plenitud. Claro, uno quiere que todo el mundo sienta lo mismo, ¿no? Y entonces empieza a arrastrar. Y claro, ahí también es cuando la gente se asusta, porque dice si realmente se volvió totalmente loca. Pero ahí también uno entiende que cada proceso es personal. Y así como a mí nunca nadie me había podido convencer de que existían las almas más allá de, digamos, del cuerpo físico, de que había un Dios, porque en un momento yo inclusive dejé de creer bien en Dios, porque digamos, hice como una resistencia a mi educación, a mi religión católica. Luego entendí de que los procesos son personales. Y así como había aparecido todas estas personas guiándome y ayudándome en mi camino, yo iba a ser una más en el camino de otra persona. Entonces ahí ya bajé un poco la guardia con querer evangelizar y profetizar sobre la nueva humanidad, la era de Acuario, todo lo que supuestamente estamos viviendo, y dije, vamos a focalizarnos, me voy a focalizar en mí.
Eso un poco soy yo. Y de lo que hoy me gustaría hablar es de el día a día. Bien, ¿qué pasa cuando hemos encontrado, hemos conectado con esta maravilla? ¿Cómo lo mantengo? Bien. Entonces, hoy en la mañana, porque yo podría estar hablando 5 horas, 10 horas, 15 horas, 3 días, 5 días, un mes. Entonces dije, ¿qué es lo que quiero que las personas que han sido autoconvocadas acá se lleven? Entré en meditación esta mañana, me sentí súper bien, pero todavía no llegaba la respuesta. Me entro a bañar. A mí me pasa mucho que cuando me baño, la conexión con el agua, bien, es un medio súper, súper importante, y me llegó alimentación. Y yo dije, bueno, a ver, más. Y ahí entendí. Nuestro día a día, bien, tiene 3 fuentes de alimentación, bien, o nuestro ser se alimenta o alimenta 3 aspectos distintos. Bien. Cuando nosotros queremos empezar a cambiar, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Cambiar nuestro aspecto físico. Bien, buscamos, digo, si empiezo a hacer ejercicios, si bajo un poco de peso, si me corto el pelo de otra manera, si me peino, si me cambio, entonces eso es como lo primero, bien, que queremos cambiar, que es el aspecto físico. Entonces, cuando vemos de que hemos cambiado el aspecto físico, pero medio que nos seguimos sintiendo igual, vamos entonces a ver cómo alimento este físico. Muchos quizás han estado están en procesos de hacerse vegetarianos, de las dietas de ¿cómo se llaman cuando hacemos los ayunos intermitentes? Yo hice todas por todo el proceso, pero entendí, ¿no? Entendí que era, claro, nosotros tenemos 3 aspectos: el físico, el emocional o álmico, y el espiritual o mental. Bien, el que más experimentamos acá es el físico. El físico es el vehículo de nuestra alma y de nuestro espíritu para experimentar, integrar, trascender experiencias. Entonces, obviamente, todo va a comenzar por el físico, porque además el físico es la carta de presentación de mi ser ante ustedes. Bien, si yo estuviese siendo solo una voz, a ustedes les faltaría algo. Bien, es como que te quiero ver. ¿Y qué ocurre ahora con una llamada? En cuanto recibimos una llamada es como que preguntamos, ¿no? ¿Querés prender cámara? Porque necesitamos, bien, necesitamos poder completar esa imagen de las otras personas. Entonces, en cuanto a la alimentación física, sentimos de que cuando empezamos a alimentarnos más sanos, sentimos de que el cuerpo, ¿no?, empieza a liberar muchas toxinas, de que nos empezamos a sentir mejor, más livianos, con un poquito más de energía. ¿Bien? Pero ¿qué ocurre? Sacamos como, yo siempre digo que somos como una cebolla. Bien, el centro obviamente es ese espíritu queriendo experimentarse, pero está rodeado de distintas capas en donde, digamos, la física en este plano es la de interacción. Entonces, una vez de que hemos hecho todo ese trabajo a nivel físico de la alimentación, llegamos como al segundo nivel de alimentación, que es el emocional. Bien, entonces, en donde empezamos a trabajar más nuestras relaciones. Esta persona me genera tal cosa, esta persona me genera tal otra. Entonces, empezamos a observar un poco más de cómo estamos con nuestras relaciones, lo cual es fantástico. Bien, porque yo siempre digo, es como el segundo nivel a reconocernos, bien, a poder situarnos. Esa segunda categoría de alimentación tiene varios grados.
Bien, porque comenzamos como con el grado más básico, que es donde todavía creemos que todo lo que ocurre afuera, que somos como víctimas de la realidad, y de que entonces lo mejor es como empezar a desligarse. Lo cual es muy importante, digamos, cuando empezamos por procesos muy rápidos y estamos en ambientes súper tóxicos, o el poder volver a nosotros a veces requiere que por un tiempo generemos ese cocoon, ese huevito de protección, ¿bien? Porque hay algo, digamos, si pensamos en la oruga y la mariposa, hay un proceso, ¿bien? Que es súper importante de poder soltar lo viejo para poder atraer y conectar con, ¿bien? Y proyectar lo nuevo. Entonces, cuando empezamos a trabajar, ya a observar un poquito más ese tema de la alimentación emocional, hay muchas cosas que están de más. Por ejemplo, si vamos al tema de noticias, bien, cuánta emocionalidad innecesaria consumimos en las noticias, y solo por el hecho de que estamos tan acostumbrados a no estar solos que necesitamos la radio, necesitamos la tele. O inclusive tenía la experiencia, iba manejando, mi mamá estaba al lado y de pronto prende un video y era de una mujer que entrevistaba a otra que no sé, que había sido ministra, no sé. Yo estoy totalmente ajena, obviamente, a la política argentina porque no vivo acá, pero también estoy totalmente ajena a la política inglesa, por más que vivo allá. Pero claro, y yo le decía a mamá, ¿cómo le digo, realmente cuán acostumbrados estamos a recibir videos, a recibir cosas y empezar a consumirlos sin haberlos buscado? Bien, y mucho del tema de de las redes sociales hacen eso, ¿no? En inglés se llama push and pull. Bien, nosotros tenemos el push, es cuando te empujan información, y el pull es cuando yo la busco. Bien, el pull es que yo la busco y yo la traigo hacia mí. Y si nos ponemos a ver, bien, cómo conectamos con el tema de noticias, de información, la mayoría es empujada, el push, bien, y encima ahora ya es tan corta, tan rápida, que el cerebro está constantemente procesando información que ni siquiera estábamos con la intención de procesar. Entonces, eso a nivel emocional, bien, está comprobado a nivel químico, las emociones son las que activan nuestras glándulas y las que generan las reacciones en el cuerpo físico, por eso, digamos, los niveles tan altos de estrés en lo que vive la humanidad. Es porque estamos permitiendo ese push de información que no la necesitamos. Entonces, una de las primeras recomendaciones que hago cuando comienzo acompañamientos y procesos con personas es: anda a Facebook, anda a Instagram, anda donde sea, y empezá a fijarte, ¿bien? ¿Qué es lo que sentís con cada imagen que ves? Porque hemos recibido inclusive, o sea, muchas veces pasa, tengo a toda mi familia, y tengo la familia, tengo el pariente de tal posición política, pero bueno, como es la familia, lo tengo, y entonces, pero cada vez que veo, me genera esa bronca, porque claro, porque es del partido opuesto, o porque es de tal religión, pero tenemos la libertad de decir, a eso no lo quiero, ¿bien? Y no significa de que estés faltando el respeto, o de que vayas a romper la relación familiar o la armonía. Es solo que estás poniendo una protección a lo que llega a vos. Entonces ahí pasamos, ¿no? De ese push al pull. Yo decido qué información quiero recibir en mi vida. Cuando yo empecé mi proceso, yo me di cuenta de que había
una amiga mía, que ni siquiera vivíamos juntas, ni siquiera éramos, pero cada vez que yo veía algo de ella, a mí me generaba envidia. Pero me costó mucho reconocerlo, ¿no? Y de pronto, cuando empecé mi proceso, yo digo, pero ¿por qué me genera envidia? Si mi vida, en lo que supuestamente ella hace, yo la tengo igual de desarrollada, de completa, en plenitud, pero era algo que tenía que ver con mi infancia. Había habido una situación que ella había vivido que yo dije, ¡ah! Y quedé prendida de esa Valentina de los 5 años, proyectándome. Entonces, ¿qué hice? La borré de mi Instagram, hasta que yo pudiese trabajar en mi proceso, bien, y poder verla de vuelta, y abrazarla, y amarla, y aceptarla, y que solo sienta amor hacia ella, y nada más. Entonces, porque obviamente cuando uno empieza ese proceso, que empieza a sentir culpa, ¿qué pasa si se dan cuenta? Entonces, la cantidad de búsquedas en Google de cómo saber quién me ha bloqueado, no tenemos tanto tiempo para eso. Entonces, importante eso, ¿no? De permitirse evaluar cómo nos estamos alimentando emocionalmente. Entonces, digamos, lo más básico es eso, es el tema de, obviamente, noticieros, si los pueden evitar, porque la vibración, yo ya, digamos, ya conecto directamente con, digamos, puedo percibir la energía y la vibración de las noticias de la tele en general es una distorsión, es como totalmente innecesario. La música, ¿bien? ¿Qué tipo de música escuchamos? Si escuchamos música justamente, ¿no? Para no sentirnos solos. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar música estridente, que nos tenga totalmente distraídas, ¿bien? O si escuchamos música que nos haga y llenarnos de nosotros mismos. Y luego, digamos, ya lo más cercano son las relaciones, ¿bien? Obviamente, todos siempre sentimos que el dicho, ¿no? Yo no elegí a mi familia. Bueno, la mala noticia es que sí elegimos a nuestra familia. Bien, y justamente elegimos a nuestra familia porque van a ser los seres que nos van a permitir aprender qué es lo que hemos venido a experimentar, qué es lo que hemos venido a reconocer de nosotros. Entonces, todo lo que queremos evitar de la familia, yo no tengo nada que ver con ellos, yo soy distinta, no. Si están ahí es porque tenés que ver todo con ellos. Y eso que tanto te molesta es justamente lo que tenemos que trabajar en nosotros. Bien. Yo siempre como que doy el ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, hay una situación, un accidente en la calle o algo, y tenés 20 testigos, ¿y qué va a ocurrir? Vas a tener 20 cuentos distintos de lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué? Porque cada persona está viéndolo, una desde perspectivas distintas, ¿bien? Pero por otro lado, está viéndolo desde sus propios filtros emocionales. Me duele tanto porque me hace acordar cuando a mi hijo, a mi tío, a mi perro tuvo un accidente de auto, o cuando tal pariente murió, o cuando yo choqué. Entonces, toda esa carga emocional, bien, viene a nosotros cuando nos relacionamos. Y sobre todo, esa carga emocional es mucho más fuerte cuando en las relaciones más íntimas. Bien, porque la relación de la cajera en el supermercado puede ser que estás tan llena que te haga saltar, bien, pero en realidad esas relaciones con extraños no son las que verdaderamente nos impactan o nos están mostrando que trabajar en nosotros mismos. Son las relaciones cercanas. Sí es verdad, porque mucha gente pregunta, pero entonces que me tengo que quedar ahí, por ejemplo, muchos casos de mujeres abusadas, mujeres maltratadas por sus parejas.
Entonces, hay ciertos casos en que no, ¿bien? Porque la lección que se está dando es la del amor propio. ¿Bien? Estás permitiendo que esa persona pase por encima, te maltrate físicamente, te maltrate verbalmente, ¿bien? Es porque justamente hay algo en vos que no has reconocido tu propio valor. Entonces estás cediendo ese reconocimiento propio afuera. ¿Y qué está ocurriendo? No lo estás recibiendo. ¿Bien? Porque todavía adentro ese vaso está medio vacío y hay que trabajarlo. Y generalmente, ¿qué ocurre? Cuando esas personas empiezan a trabajar esa valorización, esa conexión con el amor propio, esa persona ya de afuera ya no te hace daño, ya no le tenés miedo, ¿bien? Ya entendés. Y ahí viene la compasión. Bien, empezamos a conectar ya desde otro nivel con lo que nos está ocurriendo. Entonces, volviendo, digamos, al foco alimento, es súper importante entender, ¿no? ¿Desde dónde me alimento yo día a día? Bien, en cuanto a cómo me siento. Y la otra pregunta es, ¿estoy atenta, atento, bien, a mi sentir? ¿O me dejo llevar bien por la ola, y si la ola me arrastró, quedo arrastrada, y si vuelvo? Es cuán firme en mí, en lo que para mí es importante, en cómo yo me proyecto, en qué dejo que me influencie o no estoy. Ese sí es un camino, ¿bien? Ese sí es un camino, porque yo creo que las personas que están ya en ese nivel en donde entienden que todo está siendo una experiencia y que involucrarse emocionalmente para abajo termina siendo en detrimento personal, porque la otra persona sigue su camino y está con su propio rollo y a lo largo, digamos, de mi camino he conocido muy pocas personas que están en eso, yo diría en esa endereza emocional, ¿no? Pero la mayoría estamos en ese proceso de entender, de quizás dejarnos llevar emocionalmente, digamos, permitirnos surfear un poquito la ola, pero decir, no, quiero volver a la orilla, quiero a tierra firme, quiero observar, y ahí es cuando viene la pregunta, ¿para qué tengo esa persona en mi vida? ¿Para qué he vivido esa experiencia? ¿Bien? ¿Para qué me he sentido así? Entonces, ¿qué ocurre? No estoy en el por qué a mí, pobrecita, a mí siempre me pasa lo mismo, siempre atraigo los jefes que son abusadores y que no me respetan y que no valoran lo que yo hago. Siempre. Bien, entonces ese es el porqué, ese es el atrás. Bien, y lo único que hago es observar atrás y reafirmar que yo tengo razón, que todos me tratan mal, porque tengo acá, bien, de todas esas experiencias en donde las personas no han sabido valorar quién era yo, cuánto bueno tengo para ofrecer y por qué no lo notan, bien, y pobrecito yo, y pobrecita yo, bien, porque estamos observando nuestras experiencias desde el por qué. Cuando cambiamos la pregunta, el ¿para qué? ¿Bien? ¿A dónde nos lleva esa pregunta? Al aquí y a la ahora. Acepto que todo lo anterior, ¿bien?, ha alimentado a quien yo soy ahora y que estoy teniendo una oportunidad de cambio, ¿bien?, de cambiar de perspectiva, de avanzar. Entonces, la pregunta para mí del para qué es muy, muy importante y creo que no nos hacemos nunca, porque nos encanta, estamos tan cómodos en el por qué y el pobrecita yo, porque el para qué, ¿qué significa? Significa hacerse responsable, ¿bien? Pasar por lo que yo siempre digo, esa nube de humo que se nos presenta como si fuese una pared de concreto de este ancho que no creo poder atravesar, ¿bien? Pero empezar a caminarle y darse cuenta que en realidad no existe tal pared
de concreto y que es solo humo. Y que sí duele reconocer de que he estado viviendo desde el victimismo o desde la irresponsabilidad, bien, desde un dolor, pero que no era un verdadero dolor, sino que era un dolor que siempre digo como a nivel del mar, cuando uno entra a la profundidad, bien, cuando uno se anima a conectar verdaderamente con lo que está en el subconsciente y nos viene guiando la vida, es cuando empezamos ya a trabajar más adentro de cuáles son esas emociones, esas nieves eternas que necesitamos empezar a remover para poder cambiar esa perspectiva. Y muchas veces las personas pueden hacer ese proceso emocional solas. Bien, generalmente son las personas que han vivido ya situaciones de crisis muy, muy fuertes. Bien, esas personas que te dicen ese antes y después. Bien, de que la vida los llevó a ese punto. Pero muchos otros no hemos tenido esa situación crítica que un día dije, hoy sí o sí tengo que hacer algo distinto, sino que vamos viviendo en distintos aspectos de nuestro ser incomodidades. Bien, algunas más que otras, una se arregla, otra no. Ustedes no sé si saben, conocen de los chakras, que son bien nuestros centros energéticos. Cada chakra está vinculado a un aspecto del ser, digamos, el chakra corona es nuestra conexión a la divinidad, reconocernos como seres divinos. El tercer ojo, conectar con la intuición, ese que yo tenía totalmente bloqueado, anulado, es el que empieza a balancear pensamiento con intuición. Garganta, la expresión, ¿bien? ¿Qué me callo? ¿Qué permito recibir? De cómo me tratan, ¿bien? Todo eso generalmente cuando estamos en conflicto está todo acá. El corazón, que está más vinculado, ¿no?, a lo que yo creo que es el amor, bien, en donde me quedo prendida cuando siento que no me aman. El plexo, que está vinculado a la identidad y a la voluntad del ser, bien, a la fuerza que yo siento para avanzar o no. El sacro, que está vinculado a la creación, y en las mujeres, digamos, está muy conectada a la energía sexual, a la energía, digamos, a ese poder creador. Las mujeres somos las que damos vida. Y el raíz, que es totalmente vinculado a la experiencia, viene en este plano, a lo más básico, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra posición, digamos, en la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? El autorregularlos es mantener más o menos a flote todos esos distintos aspectos del ser. Y generalmente, como digo, hay muy pocas veces que las personas tienen situaciones muy críticas de quiebre, de crisis. Pero generalmente lo que ocurre es de que estos distintos centros energéticos emocionales se empiezan a desbalancear un poquito, otro poquito, que también hace que las razones bien de deterioro en la salud física, digamos, se va conociendo mucho más de que la verdadera razón de las enfermedades físicas tienen que ver con causas emocionales, y por eso se ve muchísimo ahora gente de que sana intentando dejar la medicina tradicional occidental y buscando otros caminos. Pero bueno, lo importante entonces es animarse a sincerarse con uno mismo y decir, ¿por qué esta relación no está siendo armónica? ¿Qué me está mostrando? ¿Bien? ¿Por qué a mí esa persona me genera tanto ruido? Porque muchas veces pasa, ¿no?, de que estás hablando con otra persona y decís, ¿pero te has dado cuenta cómo me ha tratado? La otra persona, no, ¿cómo? Que me ha mirado así, que ha hecho tal cosa, que ha dicho tal palabra,
Y la otra persona te dice, no, a decir verdad. ¿Y qué es lo que está pasando? Y ahí vamos al tercer nivel de alimentación, los pensamientos. Bien. Los pensamientos están vinculados a la mente, bien, están vinculados al espíritu. El espíritu es totalmente racional, el espíritu no es emocional. El espíritu quiere experimentarse. Bien. Yo hace un rato les había dicho de por qué yo había trabajado, me había dedicado por 20 años a la ingeniería. Y luego lo entendí. Me permitió entender a la espiritualidad desde un área mucho más científica, ¿bien? No desde el misticismo porque todo eso, si nos ponemos a pensar, es la explicación de la conciencia, de quiénes somos, de la conexión con el universo, hace 2000, 3000 años atrás. Bien. Y quedamos, o sea, Jesús hablaba del pastor, pero ¿por qué hablaba del pastor? Porque en su entorno había pastores. Si aparece ahora no hablaría de los pastores, bien, no hablaría de peces, no hablaría de panes. Bien, usaría términos que están vinculados a nuestra realidad para que podamos entender. Entonces, a mí me pasa de que he logrado, claro, a mí se me rompía la cabeza cuando intentaba entender qué era el alma y qué era el espíritu. He sido católica toda mi vida y nunca en mi vida me había hecho la pregunta. ¿Bien? Y yo decía, ¿cómo va a ser? Estaba tan dormida en aceptar, ¿no? Pero es que ni siquiera lo aceptaba plenamente, porque al menos me podría, algo que es tan importante en la religión católica y no podía definir. Mi interpretación, el alma, bien, es lo que conecta al espíritu con la vivencia. Y el alma es también la que conecta con las emociones, porque es la que hace que el cuerpo reaccione de tal y cual manera. Pero también es como una base de datos. Bien, va diciendo, hemos vivido esta experiencia, esta experiencia, esta experiencia, y hemos reaccionado de tal y cual manera. Pero cuando hemos cambiado frecuencia, hemos elevado vibración, empezamos a vivir en conciencia, ahora esa misma experiencia se experimenta de tal manera y genera tales y cuales emociones. Y todo eso va quedando registrado, bien, en el alma. El espíritu. El espíritu es el que define qué es lo que vamos a vivir. Y es el que nos está dando la oportunidad y decir, te voy a poner esta relación acá al frente porque quiero conectar con amarme, con el amor propio. Me pone una relación, no me reconozco y sigo echándole la culpa de que me maltratás, no me reconoces, no me ves. Bien, una segunda relación y todo eso va quedando registrado en la base de datos alma. Entonces, experiencia 1.0, vibración baja, emoción víctima, resultado fallido. Vamos de vuelta. Prueba 2.0. Emoción un poco más elevada. Sí, tardó un tanto tiempo, pero ahora ya se dio cuenta y está conectando que con ese tipo de hombre, no. Y así, y vamos. Entonces, pero el espíritu, bien, es el que va dictaminando de qué es lo que vamos a experimentar, bien. Ahí, bueno, podríamos entrar en vínculos a vidas pasadas, de que en alguna otra vida intenté experimentar algo así y también fallé la prueba. Entonces, en esta vida vengo con la oportunidad de volver a intentarlo, a ver si una vez por todas entiendo por dónde va el tema de la conciencia y del amor propio, para luego conectar con el objetivo último, que es el amor incondicional. Bien, es ver en todas las personas que están en mi camino el ser de luz que verdaderamente es y que está teniendo su propia maestría.
su propio camino. Y que lo que esa persona está experimentando no me lo está proyectando a mí. Está haciendo su experiencia. Pero como yo estoy teniendo la mía, yo interpreto que esa persona a mí me está haciendo cosas. ¿Bien? La verdadera maestría es reconocer. Cuando entramos a ese nivel mental, bien, a ese tercer punto de alimentación, es empezar a entender qué pensamientos, no sé si lo puedes poner en mute, se me hace que es Fernando. ¿Qué pensamientos? Estamos escuchando una radio colombiana. No está bien. Bueno, entonces, el primer nivel de empezar a trabajar ya, ¿no? Con qué me alimento a nivel mental, es empezar a observar nuestros pensamientos. Y es dificilísimo, ¿bien? Porque creemos que somos nuestros pensamientos. ¿Bien? Creemos que todo lo que viene a la mente soy yo. ¿Bien? Y nos cuesta para decir, ¿cómo me voy a observar? Si estoy pensando, no puedo. Y ahí entonces, en mi caso personal, que es la meditación, es cuando te ayuda a ir más allá. Y obviamente al principio es dificilísimo porque ahí vamos a entrar, y no me voy a meter mucho en el tema del ego, pero sí vamos a hablar de la personalidad, ¿bien? Que es la personalidad, de vuelta, es el sistema operativo de Valentina para que el ser que se está expresando a través de Valentina pueda vivir su experiencia, pueda llevar su plan álmico y pueda conectarse. ¿Bien? Pero ahora tengo 46. Por 44 años, Valentina solo fue Valentina. Y Valentina solo fue los pensamientos de Valentina. ¿Bien? Y no un ser que está experimentándose, está teniendo una experiencia, una vivencia en busca de reconocerse, más allá del sistema configurado de Valentina sus primeros 7 años de vida. Entonces, bueno, en mi caso particular, fue, digamos, la meditación la que permitió. Obviamente, cuando uno empieza a meditar, yo era lista de súper. ¿A qué hora tengo que ir a buscar las hijas de educación física? Mañana. Y decía, es que Valentina tiene miedo de darse cuenta que es algo más que Valentina. Entonces, ahí es cuando empezaba a conectar con él la autocompasión. Es decir, sé que estamos transitando caminos que nunca hemos transitado antes, pero nos hace sentir bien. Entonces, empecé, y ahí creo que hubo un tiempo de bipolaridad total, porque la sentaba Valentina, al ego Valentina, al costado y le decía, te amo, te voy a prestar toda la atención que quieras y vamos a hacer la lista de súper y vamos a responder ese email y vamos a hacer esa reunión que tenemos que hacer, pero ahora voy a conectar con algo más. Bien, me voy a dejar ir al corazón, sentirlo, expandirlo, conectar con esa grandeza, con esa belleza que sé que es súper importante y que los fideos que hay que comprar los vamos a comprar. Pero en este momento no puedo resolver eso. Y es cuando uno empieza esa práctica, cuando realmente llega a observarse, llega a sentir de que está más allá de los pensamientos. Y los pensamientos no paran, ¿bien? Porque, a ver, es como pedir al corazón que deje de bombear. El cerebro piensa. Esa es la función. Entonces no podemos pedirle al cerebro que deje de pensar. ¿Bien? Es como decirle al hígado, hígado, deja de procesar. No.
Entonces, ¿qué intentamos hacer al principio? Callar los pensamientos desde los mismos pensamientos. No, cortocircuito. Bien, es realmente intentar ir más allá. Bien, y es ahí cuando personas como Eckhart Tolle y que si yo empiezan a hablar del aquí y del ahora, bien, de conectarse con la respiración, de entender que el único momento que existe es el que estoy viviendo. El pasado no hay nada que pueda hacer. El futuro no existe y solo lo puedo proyectar desde cómo estoy viviendo en este momento. Pero estamos tan acostumbrados a tener que arrastrar todo el pasado con nosotros, a tener que tener todo el futuro resuelto. ¿Y qué ocurre? ¿Quién sabía del COVID? ¿Hemos sobrevivido? ¿Hemos aprendido? Creo que mejor ejemplo que ese. Pero la mente, el cerebro, quiere controlar. Bien, entonces voy a controlar los pensamientos. No, porque ese es un pensamiento. Entonces, en cuanto, digamos, volvemos al cómo alimentamos, bien, lo primero es, ¿qué estoy pensando? Entonces, un ejercicio que yo hago por las noches, ahora ya no lo hago siempre, pero intento, cuando he tenido días intensos, sí me siento a hacerlo, es hacer como un mapeo, ¿no? De cómo me he despertado, a qué le he puesto atención, ¿bien? Y volviendo al tema de las redes sociales y todo eso, el agarrar el móvil como lo primero que hacemos, es decir, hoy me voy a intoxicar al 100%, vengan, fúmenme en una habitación cerrada 100 personas, es lo mismo, ¿bien? El cerebro, cuando recién estamos levantándonos, está actuando a distintos niveles, ¿bien? De ondas cerebrales. Ondas cerebrales que están mucho más abiertas a recibir información. Entonces imagínense que estamos despertándonos y estamos con que el dólar ha subido 500%, ha caído no sé qué cosa, la tercera guerra mundial está por explotar, la calle está cortada y ¿cómo comenzamos nuestro día? Bombardeados. Entonces, a mí me ha ayudado mucho empezar el día meditando. ¿Y por qué? 5 minutos. Respiren, no importa, pongan la intención. Bien, antes de salir de la cama me siento, respiro, me conecto, siento esa paz y después me puedo dejar bombardear. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ese ejercicio es tan importante? Porque luego durante el día uno quiere volver a esa paz, porque la ha sentido. En cambio, cuando uno arranca a tropezones, ¿cómo continúa el día? A tropezones. En cambio, cuando uno arranca el día en ese foco, en esa tranquilidad, hay tropezones, pero sabes de igual manera de que está ese punto de anclaje en donde voy a volver a conectar con paz, en donde vuelvo a poder sentir, en donde puedo decir, todo esto está haciendo fuera, pero yo puedo conectar de vuelta con ese momento de equilibrio, de tranquilidad, de armonía. Y entonces, cuando eso se vuelve una práctica, uno empieza a darse cuenta más rápido de por dónde se ha ido, ¿bien? El pensamiento. Les voy a contar algo que me ha pasado hoy. Bueno, acá está mi hermano Alejandro, pero bueno, tenemos un hermano mayor que tiene un nivel leve de autismo, pero bueno, por el tema de la edad ya tiende a tener muchas crisis nerviosas. Y hoy se despertó bastante mal. Alejandro y mi mamá vienen haciendo muchísimo apoyo y dije, bueno, me voy a ocupar yo. Y realmente fue emocionalmente bastante difícil, tanto que en un momento dije, quizás debo cancelar, porque sentía que estaba como bastante removida. Y después me di cuenta que en realidad eran mis pensamientos los que me estaban, ¿bien? Y no era nada que ver
la situación que yo había vivido, porque en cuanto me senté a meditar y qué sé yo, volví a conectar con una paz súper fuerte, pero eran mis miedos a sentarme acá. ¿Qué pasa si no puedo expresarme? ¿Qué pasa si me miran con juicio? ¿Qué pasa si se van descontentos de lo que nada tenía que ver? Y yo ya le había echado la culpa a esto, a esto, a esto. Bien, pero es cuando podemos observarnos, bien, porque la mente se había ido, bien, ya le había escrito a María Pía, ya me había arrepentido después, ya había hecho toda la proyección de lo que iba a ocurrir. Pero cuando uno ya ha generado esa práctica, bien, de autoobservarse, hay un momento en que ocurre ese clic y es, ¿desde dónde está viniendo esto? Pensamientos. Porque no había ocurrido nada bien fuera de mi entorno que me impidiera estar aquí ahora en este momento. Pero yo había dejado. Por eso, digamos, quería explicar un poco en ese nivel. Porque a nivel físico, bien, estamos todavía desde el nivel de proyectados totalmente. En nivel emocional, de vuelta estamos muy vinculados, ¿no?, a las interacciones. Pero ya cuando llegamos a nivel mental, nos damos cuenta que el verdadero alimento es el de nuestros propios pensamientos. Y que inclusive son esos pensamientos los que afectan lo emocional. Volviendo al ejemplo de que no te has dado cuenta de cómo me ha mirado, qué me ha dicho, cómo ha reaccionado, desde dónde viene todo eso, desde la mente. Volvemos a nivel físico. ¿Cuántas enfermedades vinculadas a la anorexia, a la bulimia? Porque veo una imagen distorsionada de cómo me proyecto. Entonces, el punto más importante es cómo estoy y en cuánto me dejo alimentar por esos pensamientos inconscientes y cuánto puedo autoobservarme y trabajar en que yo no soy eso. ¿De dónde vienen estos pensamientos? Bien. Como les decía, nosotros, volviendo a la informática, el cuerpo ya viene con un sistema operativo base. Piensen, por ejemplo, compran una computadora, viene con Microsoft, y Microsoft ya opera de cierta manera. Bien, va a abrir las ventanas de tal manera comparada con cómo la va a abrir una Mac, una Apple. Va a tener tanta memoria, pero a uno le permite configurar, quiero cambiar el color, quiero poner la barra en vez de abajo que esté arriba, quiero, no sé, configurar y tales opciones en el escritorio para que cuando yo acceda, ¿bien? Entonces esa es como la configuración personalizada de un paquete, ¿bien? De un sistema. Nuestra personalidad se configura de igual manera. Bien, venimos con algo base que le va a decir al cuerpo vas a funcionar de así manera, el corazón va a latir de tal y cual manera, el lenguaje se va a aprender de tal forma, los músculos se van a ir desarrollando de tal manera, cosa que al principio empecemos a gatear, luego a caminar, luego aprendamos a correr. Cuando estimulas tal músculo de tal manera puede crecer, si estimulas la mente de tal manera puede actuar de tal y cual manera. Pero digamos, esos primeros 7 años de vida son los que van a terminar, y sabemos que a nivel neurológico es cuando se crean todas las redes neuronales, es cuando vamos a terminar de hacer la configuración más personalizada. Entonces, nuestro entorno familiar, nuestro entorno cultural, nuestro entorno religioso y las propias vivencias que vamos tomando son las que configuran esa personalidad. Eso se termina como de moldear, cerrar a los 7 años. Y de ahí en adelante, lo que ocurre, la mente ya tiene la configuración, dice, bueno,
acá hemos aprendido que cuando mi papá y mamá no me dan atención, ¿qué hago? Lloro. Porque entonces si lloro me prestan atención. Bien, si estamos en un ambiente en donde los padres son medio ausentes, y lloro la primera vez, me prestan atención y no me corrigen, en realidad no es necesario que llores, con que, digamos, como hacen los padres ahora, bajar la mirada, hablarles de igual a igual y decirle, con que me hables es suficiente para que yo te preste atención. Si no ocurre eso, el niño lloró por primera vez, lloró por segunda vez y siempre obtiene la misma respuesta, que es la atención de los padres, ¿qué va a ocurrir? Esa persona va a aprender a comunicarse a través de una pseudoviolencia. Bien, porque es la única manera de que las personas me presten atención, me respeten. Entonces, cuando empezamos a autoobservarnos, bien, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Es cómo me relaciono yo. Bien, y ya no es que esa persona me está tratando de cual o tal manera, es cómo estoy yo proyectándome ante esa persona, de qué manera estoy yo pidiendo atención, amor, respeto. Bien. Y ahí es entonces cuando comienza el verdadero proceso de sanación y como de purga mental. Hay muchos, no sé si conocen al doctor Joe Dispenza, pero él tiene ya grabados experimentos de personas que entran a niveles de meditación, porque cuando uno entra a nivel de meditación, entra al nivel alfa, que es el mismo nivel de esos primeros 7 años de vida. Por eso se dice de que los niños pueden aprender idiomas de una manera distinta que cuando son grandes. Y todos estos métodos nuevos de aprender idioma en corto tiempo lo que hace es eso, es llevarte a niveles alfa para poder reconectar el circuito. Digamos que nada es magia, pero como no tenemos todavía la ciencia, o más que la ciencia, el interés en estos temas, es que mucho se trata hablan de pseudociencia, de alternativa, cuando en realidad esto estaría siendo lo que verdaderamente nos ayudaría a conectar y a vivir con una vida mucho más armoniosa. Yo siempre digo de que somos alta tecnología, pero con programadores pocos experimentados, refiriéndonos a nuestros padres y a la sociedad. Y sé que nosotros, yo siendo madre, también he sido una programadora novata en ayudar a la configuración personalidad de mis hijas, pero bueno, ahí estoy en el proceso de revertir mucho en lo que voy pudiendo, de lo que para mí eran mis creencias, las iba compartiendo, ¿no? con mis hijas. Entonces, el alimento mental, bien, comienza por autoobservarse, porque ahí ya entendemos que no nada de lo de afuera. El físico y el emocional nos conectaban con el afuera, bien, pero el mental ya nos lleva adentro. Y cuando uno entra ya en un proceso mucho más profundo, es empezar a volver a esas memorias iniciales. Y la gente se ríe. ¿Pero cómo te vas a estar acordando de esas cosas? Ya tenías 4 años. Tenías 4 años, pero las repetí por 44. Bien. Entonces, es súper importante que se permitan ese espacio. Bien. Autoobservarse, en mi experiencia personal, para mí era vergonzoso. Yo decía, wow. Todo. Celos, vergüenza, competición, victimismo, pero había algo más profundo que me decía, a eso lo has aprendido, esa no es tu esencia. Y eso me permitía entonces, ¿no? Ir más allá y poder aceptar de que sí, de que he sido vengativa, de que he sido celosa, de que he sido obsesiva,
de que he sido dictadora, de todo, porque la única manera de cambiarlo era, primero, aceptándolo. Pero es que nos lleva a un territorio tan doloroso, porque ¿qué queremos hacer? Queremos desaparecer de la faz de la tierra cuando nos damos cuenta cuán imperfectos somos. Pero es que esa está siendo la experiencia, el poder reconocer. ¿Qué ocurre? Empezamos a reconocer, empezamos a perdonar, empezamos a liberar. Y el proceso continúa. Es imposible ser perfectos, ¿bien? Porque la personalidad, el sistema operativo personalidad, ego, Valentina, como quieran llamarle, es súper importante para que yo me siga desenvolviendo. Pero ahora ya hay un manejo, y no quiero usar la palabra control, hay un manejo desde la conciencia. Sí que hay cosas que me enojan, sí que a veces la cola del súper me vuelve loca de por qué esa persona no se da cuenta que tiene que avanzar, porque además hay mucho eso, ¿no? Hay mucha, al menos a mí me pasaba que yo me he dado cuenta de que yo siempre he sido muy exagerada, pero también era una parte de quien soy porque veía que las otras personas se reían con mi relato exagerado. Bien, y a mí me gusta esa parte de mi personalidad y no la quiero perder, bien, porque en parte es como que me define y sé que las personas se enganchan cuando hablo y se ríen, pero digamos la parte negativa es que en mi propio relato mental también soy muy exagerada, pero ahora ya lo sé. Cuando me voy, vuelve Valentina, quédate acá. Entonces, no es el tema querer transformarnos, ¿bien? Porque también, por ejemplo, cuando el tema, yo siempre me preguntaba, ¿no? Pero es que yo estoy buscando la iluminación, porque en un momento me llegué, ¿para qué estoy en este proceso? Y la respuesta no iba por la iluminación. Justamente, las personas que estamos entrando en este nivel de conciencia, es traer el cielo a la tierra. La iluminación es querer irnos de acá cuanto antes. Bien. ¿Y por qué, digamos, sin ir más allá y sin ofender a nadie, el budismo y todo buscan espacios súper protegidos, bien, para poder hacer ese proceso de iluminación, de conectar con más allá? Pero no hay experiencia, no hay intercambio. Bien. A mí me pasa mucho ahora en las sesiones con personas que están súper trabajadas a nivel conciencia e información y que vienen con caminos súper largos, que tienen todos sus chakras superiores abiertos así, se ve la energía violeta, la azul, la ángeles, pero los bases totalmente cerrados. Y la vida totalmente dada vuelta. Porque estamos tan perdidos queriendo estar allá y aplicar lo que hemos aprendido, pero no, mi amor, has elegido venir a vivir esta experiencia, a estar acá, a rodearte de esto, a vivir en el caos de Tucumán. ¡Qué hermoso! Esta está siendo mi experiencia. Bien, entonces, eso, conectar, no rechazar, pero permitirnos visualizarla desde otro punto de vista. Aquí me gustaría terminar. Lo que me gustaría hacer, ¿cómo estamos? Bien. Me gustaría hacer una pequeña meditación guiada y de ahí me gustaría abrir preguntas, si alguien tiene, y si obviamente las puedo responder, va a ser un placer. Bueno, parte de mi proceso fue conectar con dimensiones superiores. Bien, y parte de mi propósito como Valentina es anclar la energía azul, que es una energía de sanación de muy alta vibración,
lo cual fue todo un proceso porque era, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Si hay budistas, hay personas mucho más conectadas, y eran plan álmico, plan álmico, plan álmico. Y ahora yo comparto esa energía y las personas que la reciben la pueden usar, bueno, para autosanación y también para empezar a proyectarlas. Cuando ahí ya me voy a meter en un tema que quizás no mucha gente está vinculada o que inclusive cree, pero hay seres de distintas dimensiones, bien, que están ayudando mucho al planeta Tierra, y parte de mi despertar fue bien reconocer que yo era uno de estos seres que había venido a encarnar. Y para mí eso fue, creo que de mi proceso, el más difícil, porque fue el tener que empezar a explicar, primero reconocerme yo como de que estoy en otras dimensiones, en realidad todos estamos en otras, entender qué significaba venir de otras dimensiones, y el aceptar que esta energía la tengo y que la puedo compartir. Pasé por el proceso de mucho enojo, bien, de por qué yo me tenía que exponer. Pasé por el proceso de culpa, de que si no lo hacía entonces no podía ayudar a otras personas. Pasé por el proceso de soberbia, porque yo te puedo ayudar a vos, bien, hasta que entendí que había algo mucho más grande, bien, un propósito mucho más amoroso, que más allá de todas las creencias y todas las revolturas de Valentina, si tengo este don, ¿por qué no compartirlo? Entonces, ahí de vuelta tuve que sentarla a Valentinita en varias sesiones. Eso podemos compartirlo. A veces es difícil. Dentro del ambiente que uno vive, yo lo procesé, creo que vos también. Bueno, estoy emocionada y se me toma la voz. Y tengo años callada. Años. Yo soy la única que veo diferente. Yo decía, ¿por qué será? Debe decir que los otros tienen razón. Pero nada, era esto, esa luz que me persigue, ese fuego adentro. Adentro. ¿De dónde me viene? Bueno, ya me voy a poner. Porque yo sin ahora puedo expresarme. Soy una persona muy mayor y acá estoy bien. Ayudo en lo que puedo. Y la vida me está dando unos chicos en Córdoba que están en una misión también, que me están ayudando a abrirme, no es que tengo miedo. Tuve miedo hace mucho cuando me querían internar. Hace mucho. Bueno, pero ya no quiero decir nada más, porque bueno, la verdad que muchas gracias. Un placer. Mi experiencia cortita, cómo yo la contacto a Pía. Bueno, yo sentía, ¿no?, de que tenía, porque yo de por sí tengo un don de comunicación, un don de liderazgo bien, muy fluido. Pero ¿qué me ocurrió? Yo era jefa de proyectos multimillonarios, hablaba frente a reuniones de 400 personas, que era mi equipo de trabajo, pero cuando empecé el proceso de tener que hablar desde mí, bien, entré en pánico. Entonces ahí es cuando aparece Pía y le digo, necesito una coach. ¿Qué querés hacer? Le digo, bueno, tengo todo este proceso y quiero hablar sobre las creencias limitantes y sobre los patrones y sobre la mente y que no somos nuestros pensamientos y que podemos cambiar la mente. Yo todavía estaba muy, digamos, en lo básico, ¿no? en la mente. En ese momento ni idea tenía de la energía azul, como que mis guías han sido muy, ellos dicen, una vez me dijeron, nunca nos imaginamos que la densidad fuese tan densa, porque me decían que yo iba muy lenta en mi proceso. Entonces, bueno, mi primer, digamos, la ruptura del
del cascarón fue querer dar un taller gratuito. Encima era gratuito, ni siquiera era de que estaba cobrando millones y necesitaba prepararme, sobre las creencias limitantes, sobre todo este trabajo. La cosa es que, claro, tenemos la primera sesión con Pía, y yo digo, no, sí, porque yo lo puedo planificar, porque además yo soy eso, yo soy project manager, o sea que, pero que en 2 semanas te la tengo lista y todo preparado. Yo decía, solo esto está haciendo por la experiencia, porque como yo quiero ser coach, bueno, quiero como entender qué se siente estar del otro lado, pero que en realidad casi que ni te necesito, digamos, es solo para que vos me vayas chequeando de que tenemos el primer encuentro, se nos cae internet, mis hijas me interrumpen, todas nunca me tocan la puerta, todas estaban queriendo hablar conmigo en ese momento, y ella me decía, ¿te das cuenta? ¿No? ¿Te das cuenta? No, acá no pasa nada, yo estoy fantástica, no sé qué estás viendo. Llegamos al segundo encuentro, y me dice, bueno, habías dicho vos, tu compromiso era que la primera semana ibas a armar la temática y qué sé yo. Me dice, ¿cómo te ha ido? Yo no he podido hacer nada. Y me dice, ¿por qué? Si lo habías expresado. Digo, ¿por qué no? Porque me muero del miedo. ¿Cómo yo voy a empezar a explicar a alguien? Y era un bloqueo y llanto. Y bueno, ella me fue acompañando. Bueno, vamos entonces a hacer pasitos más chiquitos. Y ahí empezamos mucho, ¿no? A trabajar en mis creencias y pero ¿por qué si Valentina toda su vida? Y claro, porque lo estaba haciendo por mí, ¿bien? Y para mí. Entonces, ¿quién era yo para darme ese espacio? Y bueno, fueron 6 semanas de un proceso súper intenso. Y así todo, ¿no? Cuando me senté, abrí ese Zoom, el corazón, o sea, veo la grabación y hablaba a 550.000 por hora, me salté 1000 cosas, pero bueno, al final de esa primera, había armado como 3 fines de semana. Al final de esa primera presentación, recibo un mensaje de una chica que había estado y me dice, muchísimas gracias porque hoy entendí a lo que verdaderamente me quiero dedicar en mi vida. Me dice, quiero ser como vos. Claro, yo... Y ahí me di cuenta y dije, si yo me quedo en el miedo, si yo me quedo en el que dirán, si yo me quedo en el que no soy capaz, si yo me quedo en el que no sé suficiente, bien, yo no hubiese activado a esa única persona. Había 40, había 50, había el número, pero una. Y ahí entendí, yo no vengo a mover y cambiar el mundo, yo vengo capaz que ayudar a una. Y esa una va a ayudar a otra. Y esa otra, y ahí es cuando ocurre la verdadera transformación. Nada más que, ¿qué ocurre? En nuestra mente, y además también con el tema de las redes sociales y qué sé yo, creemos que todos tenemos que ser, ¿cómo? No me tocaron. No sé, en inglés es trendsetters, los que no me salen en castellano, las personas que, influencers. Que todos tenemos que ser influencers y que tenemos que tener la vida perfecta y el cuerpo perfecto y la voz perfecta y las ideas perfectas. Y en realidad no. Entonces, cada vez que ahora aparecen personas en pánico escénico, yo siempre les digo, uno. Y capaz que ni siquiera está en este grupo, pero es en la conversación de café de pasado mañana, y dice, che, ¿has estado con alguien que habla esas cosas raras que hablas vos? Capaz que la quieras seguir. ¿Qué nos ha pasado el fin de semana en Tafí? Estábamos un grupo de amigas tomando un café y yo empiezo a hablar de las relaciones conscientes. Hay un chico que se llama Borja Vilaseca en España, que habla mucho de eso y de que él inclusive como había hecho un contrato al casarse, de que
cómo iba a ser la separación, que aceptaban de que la separación era una realidad tan presente como la de unirse, ¿bien? Y de que iban a prepararse siempre para ese momento y no perderse en la ilusión de que es para siempre. Y de pronto se levanta la mesa del lado, se para una chica y me dice, me muestra el celular y me dice, esto de escuchar conversaciones ajenas, me dice, pero me voy con esto, gracias. Entonces, no sabemos realmente a dónde, cómo, cuándo, bien, a quién, pero sí de que todos venimos a aportar un granito y que no dejemos que esa programación persona chiquitita 1.0 nos detenga, ¿bien? De quedarse de que todos hemos venido a reconocer algo en nosotros y entregar algo. Una palabra, un gesto, un consejo. ¿Cuántas veces nos callamos y decimos, pero ¿quién soy yo para...? ¿Bien? Pero no es aleccionar, ¿bien? Sino es yo siento que, y compartirlo, ¿bien? Del yo siento que, es mi parecer, te lo comparto. Pero generalmente estamos, ¿no? El vos deberías. No. Nadie debe. Una vez recibí un mensaje muy bonito de mis guías que decía, los humanos viven pidiendo, piden, porque además, ¿qué ocurre? Cuando entramos en todo este tema espiritual, ya estamos, bueno, arrancamos todos con unos egos espirituales gigantes y todos venimos a resolver el mundo, y también, porque también ocurre esa otra parte. Y cuando entramos en el tema ¿no? De que hay otras civilizaciones y otras dimensiones y seres de luz, todos están, ¿y dónde están? ¿Por qué no nos vienen a ayudar? ¿Por qué bien? Si se la saben tanto, si ya han trascendido, que vengan, que estén. Y una vez recibo un mensaje que era, los humanos piden, y lo único que deberían pedir es perdón. Bien, el perdón realmente es la fuerza motora de reconstruirnos como humanidad. Es sanar adentro, pidiéndome perdón por todas las exigencias, por no haberme creído capaz, por no reconocerme, por lo grandiosa que soy, y dejo de vuelta la soberbia, y perdonar por no reconocer bien en las otras personas la grandeza de su ser. Y ahí yo dije, bueno, creo que me queda un largo camino para transitar, porque cuánto nos cuesta pedir perdón. Cuánto nos cuesta. Sentimos de que nos están pidiendo que nos desnudemos en una tarima, ¿bien? Y en realidad lo que estamos haciendo es liberar emocionalmente vínculos que están ya totalmente solidificados, viejos, duros, obsoletos. Y bueno, pero está muy vinculado al proceso de ese autorreconocimiento, del autoobservarnos. Así que bueno, los invito también a conectar con ese perdón. Muy bien. ¿Cuánta gente ha meditado antes aquí? Muy bien. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es, para las personas que van a experimentar la meditación por primera vez, la vamos a hacer muy cortita. Los voy a ir guiando yo a través de la respiración, y sí voy a conectar con esta energía azul, la energía de alta vibración, para que la reciban, la sientan en el corazón. Hay personas que no sienten nada, hay personas que sienten que visualizan colores, personas que sienten calor, personas que de pronto conectan con como que un ¡ah! Todo es perfecto, bien, porque si están acá
es porque están abiertos, bien, a buscar nuevas formas, inclusive a reconocerse, bien, desde otra perspectiva. Antes de hacer eso, les quería leer un mensaje que me mandó un amigo español unos minutos antes de la sesión, de la charla. Es más, yo no estaba ni enterada que sabía pero obviamente lo debe haber visto por Instagram, pero me la mandó justo media hora antes de comenzar. Y dice: manténlo simple y sencillo. De hecho, ya lo conocemos, ya sabemos, ya somos. No necesitamos más atajos ni muletas. Nos volveremos a ver prontito. Y bueno, y de ahí 1000 símbolos hindúes. Perfecto. Bueno, voy a invitar a todos de que nos sentemos en posición recta. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a empezar primero a respirar, a estar consciente de nuestra respiración. Sabemos que la mente está medio aturdida después de escucharme 1 hora y media, no importa. Y ahora sí vamos a respirar profundamente, sosteniendo y exhalando suavemente. Respiramos una vez más. Sostengo. Exhalo. En esta próxima respiración voy a llevar el foco a mi corazón. Inhalo. Llevo mi atención al corazón. Exhalo. Quizás estoy sintiendo el corazón latir. Quizás estoy sintiendo la energía fluir. Quizás siento una incomodidad en otra parte del cuerpo. O solo estoy distraída. No importa. Vamos a mantenernos en toda nuestra capacidad. En el único momento que verdaderamente existe. Abrazando todo mi pasado. Y abriéndome a todo mi futuro. Sabiendo quién yo soy. Estoy siendo en este momento. Respiro profundo. Exhalo. Voy a conectar con alguna memoria, algún evento, alguna persona, en donde me haya sentido pleno. Voy a sonreír. Y voy a dejar que todo mi cuerpo conecte con ese momento, con esa persona, con esa vivencia, en donde me siento feliz. Y anclo este momento con esa misma felicidad, con esa misma apertura,
Y vamos a hacer otro ejercicio, vamos a conectar con la Madre Tierra. Vamos a reconocernos como terrestres, como seres naturales, totalmente integrados a este planeta. Vamos a sentir, visualizar cómo a través de nuestro cuerpo crecen raíces que nos conectan con la Madre Tierra. Vamos a hacer nuestro propio árbol, reconociendo a sí mismo a nuestro árbol genealógico, a todos los seres que vivieron y existieron para que yo hoy esté aquí. Y voy a agradecer todas sus experiencias, sus vivencias, sus emociones. Sin ellos, hoy yo no estaría aquí. Hoy me doy vuelta y observo ese árbol. Lo abrazo. No importa que sepa o no. Hoy solo caigo en cuenta de cuántas vidas anteriores a la mía tuvieron que suceder para mi propia existencia. Hoy reconozco sus individualidades, sus tristezas, sus alegrías, sus vivencias, sus amores, sus desamores. Y abrazo todo lo que todos esos seres me brindan hoy a través de mi biología. Me vuelvo a dar vuelta y visualizo las generaciones por venir. Y hoy me abro en servicio y en entrega a conectar con mi granito de arena, con la semilla que va a producir este árbol que soy yo. Y la lleno de luz, la lleno de amor. Aceptando que yo también voy a ser un ancestro, una ancestra de generaciones por venir. Y que mi vida, como la actúe, como la sienta, va a quedar codificada en esa semilla que mi árbol va a generar. Entrego todo el amor que puedo sentir y agradezco a la vida por esta oportunidad. Llevo las manos al corazón. Respiro profundo. Y me agradezco por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.
Si quieren tomarse unos minutitos. Estoy sorprendida que nos hayan llevado al árbol. No. Pensaba que íbamos a quedar en la respiración nomás. Pero bueno, esas son las maravillas de conectar y dejar que esa intuición nos guíe el camino, ¿no? Muy bonita experiencia. Muchas gracias. No sé si alguien quisiese hacer alguna pregunta, quisiera comentar, compartir su propia experiencia. Claro, pueden hablar. Tenemos 10 minutitos. Ajá, cortito. Cortito, pero me encantaría escucharlas ahora ustedes. Yo a ella la conocí hace 15 años o más, y tuvimos una atracción impresionante y empezamos a tomar clases de metafísica y ahí se me fue abriendo la cabeza. Bueno, ella ya venía con mucha más historia que yo. De mi abuelo. De su abuelo. Wow. Y bueno, y ella me ayudó mucho a mí y ahora nos ayudamos todos. Sí. Somos grandes amigas y compañeras Qué de este hermoso. camino maravilloso. Preciosísimo. El camino está. A veces nos quedamos un poco parados, me pasó a mí. Te quedas parada. Es el mismo camino y cada vez más luz. Pero no se puede hablar en todas partes. A mí lo que me pasó a mí. Yo creo que todo el mundo sienta lo que siento yo. Sí se puede. Sí. El que no escuche, el que no le guste escuchar. Claro. Pero uno va aprendiendo, bueno, sí, poquito a poco. Ya tengo un hijo que lo estoy enganchando. Las otras dos no, las otras dos todavía no. La maestría sigue por ahí. Es hermoso, es hermoso. Así es. Y ahora estoy acá, ella me invitó, yo vivo cerca, así que voy a venir seguido, bueno. Bueno, ahí voy a tener que ceder, yo estoy de paso por acá. Pero bueno, tengo un círculo de sanas, bueno, es un círculo de meditación que está vinculado con la autosanación. Ah, perfecto. Así que sí, podemos compartir datos. Yo creo que, no sé, para mí es primera vez que algunas veces, bueno, uno siempre escucha, me quedo en esta cuestión de que en algún momento, me quedo con la cuestión, por ejemplo, esta del perdón, porque creo que en la vorágine de la vida, uno nace, crece, va a la escuela, bueno, ya es como que a veces hasta tenés designado algunas cuestiones y uno va cogiendo, ¿no?, en eso y en algún punto, en algún momento cuando te ha pasado algo en la vida, quizás no te pase, pero por ejemplo en mi caso, y en lo que vos decías, en hechos fortuitos de la vida, de volver a renacer. O sea, quizás mi padre o como sea, imperfecto, o en esta cuestión de poder criarnos, y de repente caer en una situación, en la mía particular, de hace muchos años atrás, de una situación de violencia, que hasta creo que he tenido un ángel, porque realmente yo creo que eso ha sido un antes y un después de mi vida, de que me hayan disparado en la cabeza y que estoy acá. Y yo eso, a partir de ahí, yo creo que fue, como dice la Vale, le dejó sentada ahí. Bueno, yo creo que la tengo ahí sentada y la vuelvo a agarrar y la siento y la vuelvo y la siento y la vuelvo. Pero creo que para mí, digamos, esta cuestión del perdón desde lo más profundo es lo que me ha sido el motor para poder haber hecho una familia, no te digo perfecta, pero haber tenido hijos, y que es lo más grande que he tenido en la vida, y todas esas cuestiones gracias al perdón. Y uno lo va entrenando, porque el perdonar es muy difícil, pero yo creo que a mí no se me ha hecho tan difícil.
no sé por qué. No se me hace tan difícil. Pero sí se me hace difícil pensar en mí. O sea, vas en la vorágine del otro, ¿no? Para mí, yo soy feliz pensando en el otro. Pero a la vez, sé que es una materia pendiente que está ahí. Todos venimos como a experimentar distintas maestrías. Bien. Una va a estar vinculada al perdón, a la relación, la otra va a estar vinculada al amor propio, la otra va a estar vinculada al reconocimiento, la otra a la entrega. Pero siempre, digamos que la clave va a estar en donde más te duele, donde más te molesta, la que venís pateando. Donde tenés miedo, por ahí. Donde tenés miedo, por ahí es. Es más, así se llamó mi primera, así le puse al nombre mi primera charla. Si tenés miedo, por ahí es. Sí, porque esa fue, digamos, fue mi propio proceso y era el que quería. Sí. Sí. ¿Todos podemos despertar o solamente para...? Todos. El grado de... el despertar es reconocer, bien, de que somos los creadores de nuestra propia vida. Que creas en ángeles, que creas en extraterrestres, que creas en vidas pasadas, que creas en vidas futuras, que creas en la numerología, todo eso son como aditivos, bien, porque la experiencia está siendo en ser, en reconocernos, bien, en esa vuelta a nosotros, de que nosotros podemos influenciar cómo vemos la vida. Bien, muchas veces dicen, no podrás quizás cambiar lo que ocurre afuera, pero sí cómo la percibís desde adentro. Eso es despertar. Sí. Eso. Por algo está el yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Exacto. Es muchas, y acá voy a hablar ya de almas, han elegido venir a vivir totalmente desconectados de toda esta información esotérica, metafísica, mística, porque justamente quieren vivir la experiencia terrenal en plenitud y en reconocer al ser humano por lo que es, bien, de que somos perfectos, de que tenemos todas las potencialidades para ser feliz. Y esa es la experiencia. Conozco gente que está súper conectada y dice, pero mi tercer ojo no se activa, pero... Y a mí me llega la información. Es porque tu experiencia viene a ser a reconocer la grandeza del ser en la vivencia del día a día. ¿Bien? En cuando estás limpiando tu casa, cuando te estás bañando, cuando estás trabajando, cuando estás interactuando, en tu relación con tus hijos, en la ida al supermercado, en lo que estás pensando mientras vas manejando. ¿Cuán presente estás en este aquí, en este ahora? ¿Bien? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás dejando que te lleve y te saque de ese centro? A mí siempre me mostraban, ¿no? Inclusive alguien una vez me dijo, deja de ser así que me molesta. Porque cuando yo hablaba de la explicación que estaba teniendo, yo siempre hacía este movimiento. ¿Bien? Porque para mí había sido como una recalibración de cuerpo, alma, espíritu, totalmente alineados. Yo siempre cuando hablo de los chakras hablo del ejemplo de que esos juegos de encastre, pero que en realidad están todos como fuera de eje, y que ese proceso es como poner todo en el mismo eje para encontrar esa armonía. Y ese eje es el qué pensamos, qué sentimos, qué comemos, cómo interactuamos. ¿Y eso qué es? Es el día a día. No hay que saber de leyes universales, ni de profetas, ni de religiones. Hay muchísima gente que vive, despierta, que vive en coherencia y no tienen idea. Pero son esas personas que vos sentís que tienen ese corazón gigante, pero que también están llenos de ellos mismos, que no están, digamos, entregándose desde la falta, ¿no? Desde que necesito brindarte para que me veas,
sino porque le sobra, son esos... Son abundantes, sí, son abundantes. Sí, total, eso. Eso es estar despierto. Sí. Hay de ahondar digamos que si las empezás a sentir, siempre está siendo una invitación para que lo explores. ¿Bien? Pero si decidís que no, está bien. Tenemos libre albedrío. ¿Bien? Y por más de que empecemos a sentir y conectar con montones de cosas y la gente empieza a canalizarlo a Jesús y a la Virgen María y tiene poderes sanadores, pero no estás preparado, está bien, porque estás desde tu voluntad viviendo lo que querés vivir. Si te resuena, porque a mí me pasó de empezar a machaquearme, ¿no? Y decir, pero si a los 43 años empezó este proceso, ¿cuántas veces antes quizás había tenido la oportunidad? Entonces, y me pasaba revisando mi pasado para tratar de encontrar señales de si yo antes había tenido como invitación a conectar, ¿no? con mis dones y qué sé yo. Y después dije, no, ocurrió cuando tenía que ocurrir. Porque si no, ahí estás metiendo el control. ¿Bien? De que, estoy sintiendo esto y he visto que otras personas están haciendo tal cosa, entonces ya yo tengo que... No, nadie tiene que nada. ¿Bien? Sí, a mí me surge la duda si yo pongo mucha cabeza, ¿cuál es la diferencia entre sentir? Bien. Cuando uno pone mucha cabeza, quiere saber todo. ¿Bien? Yo tengo gente así que me dice, canalizame cuál es mi propósito, canalizame cuál es mi don, yo quiero. Le digo, no, porque estás queriendo controlar, ¿bien? Y esas personas obsesionadas con que quiero saber el futuro. No, al futuro lo estás construyendo ahora. Tenemos miles de posibilidades y líneas de tiempo. La que avancemos es cómo estoy viviendo ahora. Entonces, cuanto más control le ponemos, lo que estamos haciendo es, nosotros tenemos dos partes del cerebro, bien, la parte mental y la parte creativa. La que verdaderamente conecta, digamos, es más la creativa. Yo, por ejemplo, la tenía totalmente bloqueada, porque yo era tan mental, bien, tan cuadradita, de que todo se regía desde esta parte. Esta es la que abre el canal de conexión, la que empezamos a percibir cosas que los sentidos no perciben. ¿Bien? Todos los sentidos están más conectados a esta, a la que maneja esta realidad. Entonces, cuanto más queremos resolver lo que nos está ocurriendo, ¿bien? Estamos desde acá. Entonces estamos como achatando. Cuando me abro a decir, esto está siendo un regalo, me abro a recibirlo sin condiciones. Bien, te voy a dar un ejemplo. Mucha gente llega a mí diciéndome que ellos perciben cuando personas están por morir. Bien, y esas personas me decían, es una maldición, porque lo percibo desde chica, y claro, ¿cómo voy y yo le digo a alguien de que su tío, su hermano, su papá, ella misma? Bien, entonces era, no quiero recibir eso, lo quiero cerrar. ¿Por qué? Porque mi ser, bien, querría experimentar esto Y en una sesión una vez con una mujer que me decía que yo lo había cerrado totalmente, pero como que cada tanto aparecía, no con la frecuencia, entonces preguntamos del por qué era esto. Y la información que recibí, que yo nunca la había pensado, por eso sé que no vino de mi parte racional, era de que ella tenía una energía tan bondadosa,
tan de alta vibración que las almas que sabían que estaban por transitar la reconocían y la buscaban para que las ayude en ese tránsito. Esta mujer se rompió en 1000 pedazos, porque claro, lo que para ella había sido una maldición por la cultura, por las creencias, era un don. No se suponía que ella tenía que venir a decirle ni al primo, ni al tío, ni al vecino, no. Era solo conectar con esa alma y decir, yo te voy a acompañar, porque sé que tenés miedo. Ahí fíjate cómo la mente intentaba de toda manera controlar eso, ¿bien? Y le daba una razón desde la lógica, ¿bien? Y que no era la lógica, sino que era lo aprendido, de que no, ves muertos, o predecís, estás maldiciendo a las personas porque estás conectando con futuros que... No, y era totalmente distinta la... Muchas gracias. Totalmente distinta la razón, ¿no? Por la cual ella tenía ese don. Entonces ahí es cuando es dejarse fluir y decir me voy a abrir para que la vida misma me vaya mostrando para qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. De nada. No rechazar eso. No. No. Pero bueno, lo primero es... Al principio uno... Sí. Yo decía, pero... Porque yo decía, pero mis guías nos ponen a energía de gente mucho más conectada, sabia, armónica. ¿Por qué yo? Y yo era así, ¿por qué yo? Pero sí, yo soy tucumana, totalmente desvinculada a este tema de la espiritualidad, he nacido en este entorno, ni siquiera sé de qué se trata esto. Cuando me dijeron que yo tenía esta energía y que la podía empezar a ayudar a usar para, ya me pongo nerviosa, para sanar, yo decía, ¿cómo? Y me decían, intuición. Claro, ahora, recién ahora, ya que uno empieza a hablar, yo al menos, a mí dice, ay mamá o tía o abuela, ya vos que sabés rezar, Vos que sabés pedir, vos que sabés pedir, ahora creen, ahora sí quieren. Pero cuando yo les quiero dar algo... Es que, pero no, porque es así, los tiempos son los tiempos de Dios y no los tiempos humanos. Suelta el control. Sí, eso me está pasando ahora. Chao, amor. Nos vemos mañana. Ahora sí, ya no tengo miedo. Muchísimas gracias a todos. Disculpas por la extensión. No sé si querés decir algo, compartir algo. No, simplemente ya para ir cerrando, gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Gracias a ustedes. Yo siempre digo, llegan las personas que tienen que estar, y quienes están es perfecto. Y gracias, Vale, por estar acá compartiendo tu experiencia, abriendo tu corazón, trayendo esta hermosa energía que trajiste y generaste. Y bueno, esta casa, Coaching para la Conciencia, es su casa también, así que están las puertas abiertas. Este lugar es de ella, es su creación. Es mi creación. Bueno, creo que tenés que presentarte, porque eso como ciertas personas han llegado. Yo soy Cristian Lújar, soy la fundadora de Coaching para la Conciencia, y la visión con la que nace Coaching para la Conciencia es justamente la expansión del ser, la expansión de la conciencia. Por eso cuando conectamos con Vale y ella me dijo voy a Tucumán y quiero hacer una charla, le digo vení acá porque tiene que ver todo con lo que nosotros hacemos acá, ¿no? Y hacemos distintas actividades. Ay, no sabía, qué bueno, justamente con ese sentido, con ese propósito. Así que... Hay reuniones acá, ya me ve el teléfono. Sí, nos pueden seguir en Instagram, @coachingconciencia, y también tengo un Instagram personal, porque Coaching para la Conciencia somos muchos, es un equipo, somos más de 40 coaches, ya es una empresa, y también tengo un Instagram que es más nuevito, que se llama Círculos de Luz, donde comparto mucho contenido que tiene que ver con lo que habló Vale, así que también lo pueden seguir por ahí.
y damos distintos tipos de talleres, y también voy a empezar a dar talleres presenciales, que también hace mucho Ay, que... qué bueno. Bueno, pero ahora de estamos círculos acá de todos. luz para empezar a compartir, que muchos se están enterando porque todavía no lo lancé públicamente. Primicia. Primicia, también formamos coaches, hay varios acá que están en formación, que ya se han formado, también es otro espacio, así que bueno, después si quieren más info ya nos contactamos. Sí. Gracias. Y bueno, y antes de terminar, primero que muchísimas gracias porque realmente ha sido pisar este lugar y sentir la energía preciosa y la apertura y bueno, y Pía que ha sido el artífice de esto, así que muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Sí me gustaría compartirles que el sábado 13 de ¿qué mes estamos? Agosto, estoy organizando un taller para trabajar con la energía, ayudar a las personas a sentirla, a conectar con los chakras, con los distintos cuerpos energéticos. Así que si están interesados, Seguimos por Instagram. me siguen por Instagram. Mi Instagram es Ankaj, A-N-G-K-A-J, terapias. Ankaj es un término que he canalizado que tiene que ver con la vuelta al punto cero. Digamos, tengo también esos símbolos de sanación. Mi logo es uno de los símbolos canalizados, que es, conecta mucho como con la geometría sagrada y bueno, y me gustaría como compartir un poco, ¿no? de cómo la percibo la energía, cómo la siento en mí, cómo se puede sentir en otra persona, cómo se puede hacer meditaciones para hacer esa revisión de filtro de aire y aceite. Así que me decidí también aprovechar y organizar eso para el 13. Eso va a ser presencial. Esa va a ser presencial.